Buenos días. Ujú. En la sala de espera, admitir. Buenos días, señorita Caroline. Buenos días, señorita Damaris. Buenos días, señorita Danay. Señorita Geraldine, Kai, no sé quién es, Ivanka. Hola, profe. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, con el favor de Dios, feliz porque es viernes, aunque no sé qué significa eso, pero feliz porque es viernes igual, un día más de vida. Vamos a ver, tenemos poquitos participantes ahora, parece que están dormidas. ¿Tenían clases antes o estaban recién despertadas? ¿Nadie? ¿Los tengo en silencio, chiquillas? Ahí sí. Qué gusto verla, cita Caroline. He ido recibiendo ahí sus mensajes y sus análisis, ha sido de las pocas que ha comentado en el foro. Muy buenos alcances. No esperaría menos en todo caso, ¿eh? Es decir. Ya. Habemos 4 personas aquí. Está Geraldine también. Está Kai, no sé quién es Kai. Paola Ojeda. Y Escaret también. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ivanka, Tiare, Ángela Contreras. Si alguien tiene dificultad de silenciar para hablar, Caroline, ya la desilencié. He ido desilenciando, les he sacado el bloqueo del audio, pero si ustedes ponen su bloqueo nuevamente, es difícil para mí poder desilenciarlas, tengo que ir de a una, ya igual que la de... Cerrate el micrófono. Mira, te voy a cerrar confusión. Amor, ya. ¿Quién es el amor de quién? Estoy escuchando una novela de amor acá, ¿eh? Ángela. No, sí que no soy. Ah, yo sé que eres tú. No, yo no. Nunca se con mis escuchaban gatos. palabras de amor. Ya, chiquilla, vamos a partir en honor de las que se dieron el tiempo de llegar a la hora y las que no pudieron llegar a la hora, ojalá que entren en modo silencioso para que podamos hacer. Buenos días a todas, chiquillas. El objetivo de la videoconferencia el día de hoy es poder aclarar las dudas que vayan quedando y que no hayan sido resueltas a través del foro, para que puedan tener un aprendizaje más efectivo, ¿ya? Ok, ya se te Geraldine, no se preocupe, si está silenciado, se entiende. Le agradezco en todo caso la consideración de no meternos ruidos innecesarios. Me gustaría ver de lo que ustedes han estudiado hasta ahora, si existen dudas, si prefieren que repasemos toda la materia completa, de un poquitito, aunque sea una visión general. ¿Sí? Sí, mejor, repaso. Repaso. Vamos entonces, como voy a compartir pantalla, va a ser difícil que pueda ir viéndola o viendo el chat, así que si hay alguna cosa me avisan, ¿ya? Ya. Vamos a ver, entonces esta semana correspondía a ver lo que eran los exámenes de orina más frecuentes, las generalidades de las tomas de muestra y la instalación de un recolector de orina pediátrico, ¿cierto? Sí. Vamos. Primero, en relación a lo que era bioseguridad, les había solicitado que vieran el documento que de lectura era de la página 8 a la 11, hablaba en relación a las normas de bioseguridad. ¿Leyeron todo ese documento? Sí. Bien. A modo de síntesis general, en relación a las generalidades de las tomas de muestra de exámenes y las normas de bioseguridad, quedamos todos de acuerdo, según lo que compartimos en los foros, que las normas de bioseguridad estaban para poder proteger al personal de salud, tanto como a los usuarios, del riesgo de contraer enfermedades infectocontagiosas.
¿verdad? Y también a la vez de evitar que existiera una transmisión entre medio de los usuarios de patologías que eran contagiosas y que requerían de aislamiento. Aquí entraba lo que eran los elementos de protección personal, que al utilizarlos de forma correcta, evitaba que nosotros nos contagiáramos, pero a la vez evitaba también que nosotros fuéramos portadores de un microorganismo que pudiera enfermar a alguien más que estuviera hospitalizado, ¿verdad? Sí. Ya. Aquí decía el control de factores de riesgos laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos. ¿Sí? No solamente nos vamos a proteger nosotros cuando utilizamos los elementos de protección personal o cuando aplicamos las normas de bioseguridad de forma correcta, sino que también a las personas que posteriormente van a manipular los residuos, que son desechos de la atención en salud, y también íbamos a ir protegiendo el medio ambiente. Nosotros podemos ver eso cuando, por ejemplo, utilizamos agujas, jeringas, y las desechamos en estas cajas, ¿verdad?, que son cortopunzantes, para desecho cortopunzante, y ahí protegemos a las personas que van a recolectar ese desecho para trasladarlo después, ¿verdad? Evitamos que se pinchen con las agujas, ¿sí o no? Sí. Y además, cuando se realiza el desecho responsable de los elementos, protegemos al medio ambiente. Por ejemplo, cuando tenemos que desechar, no sé, fármacos citotóxicos, ¿cierto? Que nosotros no lo botamos en la basura común, tenemos recipientes específicos para la eliminación, y esos elementos citotóxicos, o tóxicos para las células, posteriormente eran desechados de una forma específica, ¿verdad? Y evitaba que hubiera un daño mayor al medio ambiente. ¿En esa parte estábamos bien? Sí. Ya. Dentro de las precauciones universales teníamos principalmente el lavado de manos, que es lo más importante, lo podemos ver actualmente con la contingencia mundial. Teníamos también el uso de las mascarillas de distintos grados de filtración, ya sea las mascarillas básicas como las mascarillas con filtrado N95, N93, N98. Teníamos también el uso de delantal, de pecheras, de guantes de procedimiento o guantes estériles según sea el procedimiento que se va a realizar. Y también teníamos el uso de los gorros, que en realidad más que para proteger nuestro pelo, es para evitar la caída de elementos o de cabello encima de las zonas donde estamos trabajando, ¿sí? Teníamos también los fluidos de riesgo, que aquí se aparecen como líquidos de precaución universal, y que son todos estos que estaban aquí registrados. Importante considerar que estos son considerados líquidos o fluidos de alto riesgo. Y también tenemos elementos que son de bajo riesgo, que no tienen la capacidad de transmitir enfermedades como son las orinas, la La deposición secreción nasal. y la saliva, salvo que contengan evidentemente trazos de sangre. ¿Sí? Sí. Ya, ¿estamos bien hasta aquí entonces? En este PPT de toma de muestras de exámenes se hablaba sobre generalidades de los exámenes de sangre, ¿verdad? ¿Estoy compartiendo con ustedes todavía, chiquillos, o se cerró la página? No, todavía está compartiendo. Ya, ok. Ustedes vieron este video, ¿verdad? Sí. Ok. Dentro de estos videos, hablaba sobre qué era la toma de muestra y hablaba de que se utilizaba para obtener una parte representativa y cuantitativa, que es a partir de un todo, ¿cierto? Porque nosotros no tenemos solamente la sangre para hacer un análisis, sino que tenemos partes específicas de las personas que se utilizan para ser analizadas a través de la biopsia, a través de la toma de sangre, de orina, de deposiciones, incluso de cabello, ¿verdad? Cuando necesitan hacer esas pruebas de doping, o para ver si presencia de algún tipo de sustancia, te sacan un pelo y a través del pelo lo ven, ¿cierto? Sí. ¿Sí o no? Sí. Ya. Entonces era para obtener una muestra representativa del estado de salud del paciente o de la situación del paciente. Algunos factores que van a incidir o podrían alterar el resultado de la muestra de un examen estaban los factores que eran dependientes del paciente, vale decir, que están ajenos a nuestro poder como tomadores o como operadores de la muestra, ¿verdad? Que era si el paciente hizo ayuno, si estaba tomando algún medicamento, si había realizado ejercicio o si había tenido actividad sexual.
y los factores que eran dependientes de la muestra, es decir, que sí tienen que ver con nuestra manipulación directamente y que se relacionaban con la agitación, cuando uno bate la muestra, ¿cierto? De la hemólisis, cuando, por ejemplo, nosotros tomamos una muestra de sangre y generamos una tracción muy fuerte con el émbolo, echamos el palito de la jeringa muy para atrás, ¿sí? Se puede ir ¿Ya? generando una ruptura de los glóbulos al pasar por la jeringa. El cómo trasladamos la muestra, porque hay muestras que requieren que se mantengan en frío, ¿verdad? Hay muestras que se requieren mantenerlas a temperatura ambiente, ¿sí? Que tienen que ser trasladadas inmediatamente, hay otras que pueden aguantar un poquitito más. Si es que hay una contaminación de la muestra, si es que la muestra va coagulada, si es que la persona utiliza anticoagulantes, por ejemplo, y que no es informado, y por lo tanto el análisis del resultado, o el resultado final de la muestra se va a ver alterado. ¿Se entiende hasta aquí de lo que vamos hablando? Sí. Profe, ¿qué Va. significa que una muestra vaya con coagulación? Ya, ustedes saben que la sangre, cuando uno la saca, se puede generar un coágulo. El coágulo es la separación de la muestra de sangre entre plasma y elementos. No sé si ustedes, todos nos hemos caído en algún momento, o nos hemos cortado, ¿cierto? Y la sangre sale, pues no sé, por el dedo, te cortaste el dedo y la sangre sale. Y llega un momento en que uno presiona y deja de salir, Y se estanca. se estanca. Eso es porque se genera un coágulo, pero un coágulo bueno, ¿ok? Porque va a Profe, evitar que haya coágulo, una entre salida de comillas, es sangre. como una costrita así de sangre, ¿no? Claro, pero es antes de la costra. La costra se Ah, produce ya ya, porque las células se van secando. Pero es exactamente eso. Sí, súper bien. ya. Se genera una, como Una la masita separación de de la sangre, ¿no? sangre entre los elementos de la sangre y el plasma, o el líquido, o el suero, la parte, la agüita de la sangre, para que me entiendan. ¿Sí? Ya, sí, sí. Ok. La parte que contiene todos los elementos de la sangre propiamente tal, se va a formar, se va a unir, se va a aglutinar. Se van a poner Ya. juntitos unos con otros. Y se va a coagular, o se va a generar el coágulo. Dicho de forma muy sencilla, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tomamos una muestra de sangre, tenemos que tener en consideración que siempre la sangre se va a coagular. ¿Y cómo lo evitamos? Utilizando anticoagulantes. Hay muestras cuyos frascos de sangre ya vienen con el anticoagulante, o sea, ya vienen con la posibilidad de que no se arme el coágulo. Pero hay frascos que no, po. Hay frascos que vienen sequitos, limpiecitos, que no vienen con ningún anticoagulante. Entonces, yo al tomar la muestra, voy a generar que esa sangre se separe entre los elementos y el plasma. ¿Vale? ¿Se entendió un poquito más? Vale. Sí. Ok. Esos son los factores que inciden en la muestra del examen de sangre. O sea, las muestras de exámenes en general, ¿ok? Que pueden ser entonces dependientes del paciente o dependientes de la muestra. Tenemos distintos elementos con los que nosotros vamos a tomar muestra. Como nosotros ahora estamos hablando de orina, principalmente, todavía no partimos con deposición, pero con orina, entonces vamos a ver lo que son los frascos de orina. Tenemos los frascos que son con los tapitos aquí rojos, ¿cierto? Y pueden venir limpios o pueden venir estériles. En cuanto a las deposiciones, tenemos frasquitos que son con un medio de cultivo, como este que ustedes ven acá, ¿cierto? Y que vienen con un hisopo. El hisopo es un cotonito largo, chiquilla, ¿ya? Profe, Con el ese que uno sirve recoge. para, ¿Ah? sí, ese sirve para deposición y para nasal, ¿o no? Esto es para deposición, tal cual, Ah, ¿ya? Entonces tenemos este frasquito que tiene un hisopo con H, larguito, que es como un cotonito, con el que uno recoge la muestra y después la pone dentro de este frasco que viene con un medio de cultivo. El medio de cultivo va a ser un elemento con el cual vamos a favorecer el desarrollo de cualquier microorganismo. ¿Vale? sí. Ok. Entonces tenemos frascos limpios, frascos estériles, tenemos frascos que vienen, si ustedes se fijan, con una paletita que nos permite recolectar una muestra de deposición también. Para los exámenes de orina se utilizan estos frascos, principalmente, que pueden venir limpios o pueden venir estériles. Para las muestras de deposiciones vamos a tener este tipo de frasco que puede venir con esta paletita que ustedes ven aquí, ¿la ven? O pueden venir sin paletita, ¿ok? Tenemos Ya. también el sistema por hisopado, donde utilizamos el hisopo,
para poder recolectar la muestra, que incluye un medio de cultivo, para cultivar los microorganismos. ¿Ok? Y tenemos también estas plaquitas, que son unas placas de vidrio, en el que uno pone una muestra, bueno, nosotros también, ponemos una muestra, en este caso de deposición, ¿verdad? Y se pueden observar en el microscopio la presencia de parásitos. ¿Sí? Sí. ¿Es el que viene con el scotch? O sea, con la cinta. Exactamente, la cinta engomada, que parece Ajá. scotch, tal cual, muy bien. Ahora, para otras tomas de muestra tenemos los frascos que son los tubos de exámenes de sangre, ¿ya? Que tenemos de Ujú. distintos colores, con distintas características, y esas características, chiquillas, van a estar dadas, en este caso de estos frasquitos, de que si traen o no traen anticoagulante, y qué tipo de anticoagulante tiene, ¿verdad? Porque no todos los anticoagulantes que se utilizan son utilizados para todos los exámenes. Para efectos prácticos, nosotros generalizamos, decimos con o sin anticoagulante, porque lo que nos importa es que el anticoagulante evite que se separe la sangre, ¿cierto? El anticoagulante es un anticoágulo, o sea, evita que haya un coágulo, ¿se entiende? Sí. Buena. Y también tenemos los frascos de hemocultivo. Hemo es sangre, ¿cierto? Hemo, sangre. Puede ser hemocultivo, hemólisis. Hemo es sangre, cultivo, hemocultivo, cultivo de la sangre. Y tenemos distintos tipos de frascos dependiendo de qué es lo que estamos buscando. Estamos buscando microorganismos aeróbicos, microorganismos anaeróbicos, etc. ¿Ya? ¿Qué es lo que me Profe, importa que ustedes ¿Ah? que era la hemólisis, hemo es sangre, pero... Sí, lisis es ruptura. Ah, ya. ¿Ya? Hemólisis, ruptura de la sangre, hemocultivo, cultivo de la sangre. ¿Se entiende? Sí. Ya, bacán. Entonces, en general lo que me interesa que ustedes reconozcan es que existen también frascos que son específicos para sangre y que esos frascos pueden estar con anticoagulantes o sin anticoagulantes y que además existen frascos que son para cultivar la sangre. Bueno, vale. Vamos a ver. Normas generales para obtener las muestras, siempre identifíquese con el paciente. Verifique, ¿es el paciente al que tengo que tomarle el examen? ¿Qué examen tengo que tomarle? ¿Qué elementos requiero para tomar ese examen? ¿Necesita ayuno para tomarle el examen? ¿Qué tipo de preparación tiene que tener? Es importante considerar esto. Enfocándonos específicamente a lo que son recolección de muestra de orina o deposiciones, van a haber ciertos requerimientos que el paciente va a tener que cumplir para tomarse el examen, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de los exámenes de deposiciones, hay exámenes que te piden que la persona mantenga un régimen blanco, del color blanco, donde va a ingerir solamente alimentos blancos, o alimentos que no tengan tendencia a teñir Colorante. exactamente las deposiciones, como las betarragas, ¿cierto? Si uno come betarraga, la deposición a la orina va a salir con un tinte más rojo o más rosado, que puede llevar al error. Entonces es importante cuando uno va a obtener la muestra, guiarse por estas normas generales. Explicar al paciente el examen que se le va a dar y darle las instrucciones en relación con si necesita o no necesita ayunar, o sea, dejar de comer. ¿Qué tipo de régimen tiene que seguir? Hay algunos que no requieren que haya régimen. ¿Y cuál es el objetivo del examen? Porque recuerden que el paciente es una persona. No podemos llegar y utilizarlo para obtener muestras de él y que él no sepa lo que estamos haciendo. Constatar que el paciente está en condiciones para que le tomen el examen, ¿cierto? Si el paciente tenía que ayunar, si el paciente tenía que mantener un régimen específico, lo hizo, porque si no, va a incidir en el resultado de la muestra. Y verificar cuáles son los tubos y los materiales que voy a requerir para la toma de muestra. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Bacán. Vamos a tener que rotular los tubos con los datos del paciente, la fecha y el examen antes de realizar la toma de la muestra. Cada examen que uno realiza, y dependiendo también del lugar donde usted trabaje, lleva distintos datos. Hay lugares donde te piden que tú pongas el nombre del usuario como norma general.
que pongas el nombre del usuario, el root, y sería, po. Hay otros lugares, cuando uno está hospitalizado, por ejemplo, que te piden que tú registres un nombre con 2 apellidos, el root, la sala donde está hospitalizado el paciente, la cama donde está hospitalizado. Hay otros donde además te piden que le agregues el código del examen, o sea, cada lugar tiene su reglamento o su normativa en función del registro que tiene que tener el tubito del examen, ¿ya? Y además hay que considerar que hay exámenes que requieren sí o sí que uno le ponga datos aparte, como por ejemplo en el caso de los hemocultivos. En los hemocultivos, además de todos los datos que te puedan pedir, que son propios del paciente, tienes que anotar si es el hemocultivo 1, 2 o 3, dependiendo del número de hemocultivos que te hayan pedido. Además, tienen que llevar el registro de la temperatura del momento que tenía el paciente, ¿ya? Los gases arteriales, tienen que llevar el dato de la hora en la que se tomó el examen, si estaba o no estaba con aporte extra de oxígeno, si estaba con qué temperatura estaba, etc. Entonces es importante reconocer que tenemos distintos requerimientos dependiendo del lugar donde uno trabaja, en relación con qué es lo que va a ir anotado en el papelito del examen, que va pegado en el examen, y además, dependiendo del examen que es, hay ciertos datos que tienen que ir registrados también. ¿Se entiende, chiquillas? Sí. Ya. Otra cosa importante en el caso de los exámenes de sangre es que los tubos tienen que ir marcados solamente hasta el nivel donde se pide que se marquen. No se trata de afanarse y llenar el tubo hasta arriba o ponerle muy poquitita muestra, sobre todo en los tubos que tienen anticoagulante. ¿Por qué? Los tubos que vienen con anticoagulante vienen con una dosis o con una cantidad de este fármaco, del anticoagulante, que está relacionada a la cantidad de sangre que se va a meter en el tubo. Entonces, si yo le pongo mucha sangre, el anticoagulante va a ser muy poquito y no nos va a hacer el efecto que esperamos. ¿Ya? Ok. Eso. Tienen que ser enviadas rápidamente y indicarlas, o sea, darle las indicaciones al paciente de qué tiene que hacer después del examen, cuándo tiene que ir a buscar el resultado, cómo va a llegar, etc. Normas de bioseguridad, que es lo que ya habíamos revisado, lavado de manos, uso de guantes, mascarilla, respetar aislamientos, etc. Y lo que es transporte de muestras, verificar que el examen que se envía, cuáles son las normas con las que tiene que ser trasladado. Tiene que ir con frío, no tiene que ir con frío, dejarle registrado a qué hora se tomó la muestra, etc. ¿Vale? ¿En relación a esto hay alguna duda? Ya. Ok. Vimos también los exámenes de orina más frecuentes. Voy a hacer un repaso súper corto, chiquillas, porque a las 10:40 tengo clases con otro módulo. ¿Ya? Ok. Te lo tenía acá abajo, pero se acerco ahí. ¿Pero ya estoy compartiendo? Sí. Ya. Entonces, dentro de los exámenes de orina, es importante reconocer cómo es la orina, qué olor tiene, si esto es transparente, porque hay ciertas características de la orina normal que tienen que ser evaluadas en todos los usuarios, con o sin exámenes, ¿ya? Y cuando presentan alteraciones de estas características generales, tenemos que parar las antenitas e ir a dar aviso. El examen de orina, entonces, va a ser la evaluación que se hace de la orina desde el punto de vista físico, químico y microscópico. Cuando nosotros tomamos una muestra de orina y se envía, esa muestra de orina se realiza un examen de los componentes de que trae la orina, ¿ya? Cuáles son las características en relación a si tiene, no sé, pues leucocitos, glucosa, urobilinógenos, etc. ¿Ya? El análisis químico y el análisis microscópico de la orina también. Los exámenes de orina pueden ser de distintos tipos, ¿ok? Pueden ser urocultivos, sedimentos urinarios, etc. Y también la toma de la muestra o la toma de la recolección de orina puede ser por distintos métodos. Yo puedo recolectar la orina de un paciente que es ambulatorio y decirle, haga pipí en este frasquito y me lo trae. O quizás yo si estoy
trabajando en un hospital, tengo que tomar la muestra a través de el paciente, no sé, ponerle la chata, hacerle la acción genital y después recolectar la muestra directamente. O puedo pedirle al paciente que junte orina durante 24 horas, no sé, pues desde hoy día a las 10 de la mañana hasta mañana a las 10 de la mañana, todas las orinas que haga tienen que ir dentro de un frasquito, todas. Y yo de ahí voy a sacar una muestra. O puedo necesitar recolectar la muestra a través de un sondeo, ¿cierto? En el que voy a tener que juntar los materiales para asistir a la enfermera para que tome el sondeo. O puedo recolectar la muestra a través de un recolector pediátrico de orina. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ya. Entonces, ¿cómo se pueden recolectar las muestras? Puede ser una muestra aislada de orina, que es lo que les comentaba, ya sea que yo vaya donde los pacientes hospitalizados, le haga el aseo genital y tome la muestra directa, o que el paciente es ambulatorio, le doy las indicaciones y el paciente toma la muestra directo. Eso es la muestra aislada. ¿Sí? Profe, ¿lo puede repetir? Es que estaba leyendo un mensaje de una compañera y me perdí. Ya, la muestra aislada, yo voy a tomar la muestra directamente. Esa muestra puedo tomarla directamente, ya sea a través de el paciente hospitalizado, que le hago el aseo genital, tomo la muestra, o si el paciente es ambulatorio y autovalente, le paso el frasquito, le doy las instrucciones y él me da la muestra. ¿Vale? Ya. Esta es la muestra aislada de orina. La recolección de orina 24 horas es la que les expliqué. Recolecta toda la orina que haga, todas las veces que haga pipí, tiene que guardarlos en una botellita limpia o en un frasco limpio. ¿Sí? Todas las orinas que haga. Y yo de ese montón de orina que se junta, voy a enviarlo al laboratorio y desde ahí van a sacar una sola muestra representativa de ese montón de orina que se juntó en un día. ¿Se entiende? Sí, profe, una compañera pregunta si la orina completa es lo mismo que la orina de 24 horas. No. Y respecto a la Y respecto a la técnica de toma, ¿a qué se refería? La técnica de la toma de muestra es lo que les estoy explicando ahora, el cómo se va a recolectar la muestra de orina. ¿Ya? Ya. Bacán. Y tenemos también otra técnica de recolección de muestra, o otra forma de tomar la muestra de la orina, otra forma de recolectar la orina, es a través de la muestra aislada, o sea, de la recolección de la orina directamente, pero a través de un sondeo. Tres formas entonces. En la forma en la que se obtiene la muestra directamente desde el paciente, sin utilizar ningún tipo de instrumento para sacar la orina, ¿verdad? Que es la muestra aislada. Ya sea que el paciente orine dentro del frasquito, o después que yo le doy las indicaciones, o que yo le tome la muestra directamente desde el meato urinario, ¿sí? Ya. O puede ser a través de la recolección de orina por 24 horas juntando la orina, o puede ser a través del sondeo. Ahora, en relación a lo que preguntaba la compañera, la orina completa es un examen que se utiliza, ya no es una técnica de recolección. Recuerden que la técnica de recolección tiene relación con la forma en la que yo saco o obtengo la orina. ¿De qué forma puedo tener la orina? A eso se refiere, ¿ya? Los exámenes de orina son los análisis que se van a hacer por eso que yo ya tomé. Yo fui y recolecté orina y después la envié al laboratorio. Y en el laboratorio van a examinar esa orina, van a analizar esa orina. ¿Se entiende la diferencia? O sea que, por ejemplo, la orina completa es el título y la técnica es como el desarrollo, una cosa así. La técnica de recolección es la forma como tú obtienes la orina. ¿Cómo conseguiste esa orina? No, a través de la recolección de 24 horas. ¿Ya? Y el examen es el análisis que se le va a hacer a la orina. ¿Qué tipo de análisis se va a hacer? Ya. Ok, dentro de eso tenemos... Uy, se me dio el tiempo. La orina completa es un tipo de análisis de orina. ¿Ok? Se van a analizar características específicas de la orina, cómo está constituida, cuáles son los elementos que tiene, si la orina está normal. Si hay presencia de bacterias, si hay presencia de, no sé, neutrófilos, leucocitos, cuerpos cetónicos, todos los elementos que puedan no ser normal que estuvieran en la orina. ¿Ya? Entonces, para eso, la persona en el laboratorio va a tomar la muestra de orina, echando miradita, va a decir, no, esto está normal, está como debiera estar la orina. O puede decir, no, sabes que tiene esto y esto alterado. El sedimento de orina, que es otro examen que se utiliza normalmente, se utiliza como complemento de la orina completa, ¿ya? Y ese sedimento de orina
va a evaluar los elementos que normalmente pueden estar en la orina, si es que están aumentados o no están aumentados, y las características que tiene. Es muy parecido a la orina completa, excepto que aquí en el sedimento solamente se analizan los elementos que están dentro, flotando dentro de la orina. Mientras que en la orina completa, además de evaluar eso, se evalúan las características, el olor, el color de la orina, el pH de la orina, entre otras cosas. El urocultivo se va a utilizar para cultivar, como su nombre lo indica, ven, cultivo, de uro, orina. Urocultivo, cultivo de la orina. Se va a poner unas gotas de orina en unas placas y se va a ver si es que acaso hay desarrollo de microorganismos, ¿vale? De bacterias en este caso. ¿Se entiende, chiquillas? ¿O las perdí? ¿No? Bien. Ya. Y otros exámenes más frecuentes, están los exámenes que se obtienen a partir de la recolección de 24 horas, ¿cierto? Una de las técnicas de recolección de muestra era el de orina 24 horas, y de ahí se van a obtener los exámenes de clearance de creatinina, blood urine nitrogen o nitrógeno ureico, proteinuria, etc. ¿Se entiende? Sí. O sea, estos exámenes que están aquí entre paréntesis son exámenes que se pueden obtener a partir de la recolección de orina de 24 horas. Profe, esos exámenes solo se obtienen de la recolección de 24. Sí, pero por ejemplo, sí, en general sí. Ya. Esta cosa de acá está como... Ya. ¿Cuáles son las características generales de la orina? Eran esas que ustedes ya vieron. Ahí hay una especificación de la orina completa, para qué se utiliza la orina, el examen de orina completa, qué es lo que pesquisa, ¿okay? Cómo se toma el examen de orina y cuál es el rol de ustedes. Revisen esas diapos, ¿ya? Vamos todavía aquí. ¿Cuáles son los valores normales o lo que se esperaría encontrar en una orina que tiene toda la normalidad? El color, si es que acaso hay o no hay proteínas dentro de la orina, cuál es el pH que tiene que tener, o el grado de acidez o basicidad que tiene la orina, si es que la concentración, cuál es la que tiene que tener la orina. Estos son los valores normales. Cuando sale de esta normalidad, se asocia a alguna patología o algún estado de enfermedad. ¿Me van siguiendo, chiquillas, o las perdí? Bien, profe, hay una compañera que está escribiendo en el chat porque está muteada. Dice, profesora, estoy muy muteada y quería hacer una consulta. ¿Qué quiere decir que un examen sea de muestra aislada o de recolección? Ah, como que llegó tarde, parece. Sí. ¿Y cuál es la diferencia? Dígale que revisa la videoconferencia y la grabación, porque tengo que ¿La va a terminar de subir? pasar esto rapidito, chiqui, me quedan 6 minutos para contarle. Así Ya. como nada. ¿Ya? ¿Va a subir este video? Sí, todos. El de la semana, Ya. el último también está subido. Sí, sí. Ya, Tenemos profe. también el Sí, sedimento nomás. de orina, ahí están las características, chiquillas, para que le hagan la observación, ¿ya? Los valores normales o lo que se esperaría que observáramos dentro del sedimento de orina que está sanito. Guardar y quedó así. Y después al terminarlo no se guardó, entonces quedamos con Profe, no, que mi cuñada guardado. estamos en el comedor y ella tiene videoconferencia y yo también, entonces se hace conexión. Ya, ok. Recuerden revisar los recursos de aprendizaje que se les subieron, los PPT, los documentos de resumen y todo. Este video una compañera me hizo una aclaración o un alcance que está súper bueno, chiquillas, y es que dentro del video de instalación del recolector de orina pediátrico, cuando la persona toma la muestra del frasquito, no hace limpieza del recolector. Y eso puede No. incidir en la contaminación de la muestra, ¿ya? Profe, Hay después dos técnicas específicas para poder recolectar la muestra dentro del recolector pediátrico. Se los especifiqué en el foro para que lo revisen. ¿Ya? El barrio de Seca. Ya. Chiquillas. Ajá. Tengo que... Bueno, nosotros pudimos darnos cuenta que Yo les había pasado la lista la vez pasada y tengo que pasar la lista porque voy a estar con tragedia. Con tragedia. Tanto para agregar más... Entonces,
¿Tienen alguna duda, chiquillos, que pueda ayudarlos mientras tanto? Y también agregar espacios. Pregunta, Consuelo. Pregunte, por favor, aproveche que nos quedan 3 minutos. Se muteó, profe. Parece que la tienen que Desmuteen, desmutear. el tema es que no puedo estar todo el rato desmuteando porque tengo... Dios mío. Ok, ¿quién es? Consuelo Monte y algo. Aquí está. Ya, ahí la desmuteé. Dígame, señorita Consuelo, por favor. La calle está justo Ya, tengo en verdad una duda con en el eje. Hable más fuerte porque la cuñada de la señorita no... Solamente escucho el eje, no escucho nada más. Lo que queda de la toma. ¿Aló? ¿Podría hablar más fuerte? Porque de verdad que no le escucho, no logro entender lo que dice. ya, en el sedimento de orina, ¿Ya? mide y busca piocitos. ¿Qué son los piocitos? Los piocitos son pus. Pio, pus, cito, células de pus. ¿Sí? Y, ya, ¿sí? Eso. Y hay otra, que es Dígame. en la orina completa, ¿Ya? dice que es miligramos por DL. Decilitro. Ya, Es una unidad de Totalmente. medida. ¿Ya? ya, creo que es eso. En verdad no sabía. Ya, muy bien. Disculpe. ¿Qué otras dudas tenemos, chiquillas? ¿Hay alguna otra duda? Ya. Génesis Toledo, ¿está presente? ¿No? Ausente. Ivanka Chávez, ¿está presente? Ivanka Chávez. Sí, aquí, ok. Tienen que decirme, chiquillas, si no, que alguien me hable, porque como estoy con el... pero puedo tratar de hacer esto aquí, a ver. Aquí para acá, y ahí me queda más fácil, ya. Ok, ay no, pues ahí, ya. Ángela Contreras también estaba presente, la Caroline Donoso también, Michelle Espinosa está también, Damaris Fritz también, Geraldine Mellado también, ¿dónde está corazón? Ahí. Alejandro Molina, ¿habrá aparecido Alejandro Molina? ¿Alguien sabe de la existencia de Alejandro Molina? ¿No? Ok. Consuelo Montesinos, sí está. Aquí. Tabita Muñoz, no. ¿Tabita? ¿Dónde está Tabita? ¿Poxa? ¿Pox a Muñoz? Dice Tabita Leonor Muñoz Lobos, ¿sí? Póngase el nombre, por favor, porque si no voy a estar confundida mucho tiempo. Paola Ojeda. Paolita. ¿Está por ahí la Paolita? Sí, también estaba Paola Ojeda. Francisca Olivares. Francisca a la 1. Francisca Olivares a las 2. Francisca Olivares no está. Denise Olmedo. Denise también está. Kiara Palma, que me imagino que debe ser Ki, ¿o no? Sí. Ok. Si está Kiara, por favor, ponga su nombre. Danay Peralta, también parece que había visto a Danay, o fue producto de imaginación. Danay Peralta también estaba, ya. Tiare Retamales, también parece que la vi. Tiare a la 1. Tiare también estaba. Marisela Silva, Marisela a la 1. Marisela a las 2. Marisela a las 3. No está Marisela. Y Solange Toro. Sí, bien. Y Daniela Vargas. Daniela Vargas también parece que la había visto. ¿O fue producto de mi imaginación? Ya, Daniela Vargas no está. Era producto de imaginación. Y Escaret, ahí sí parece que la había visto. Sí, ahí está. Ok.
Chiquillas, tengo que dejarlas porque tengo la próxima presentación. La orina 24 horas se recolecta toda la orina, son los segundos chorros que estoy en medio. Señorita Damaris, la orina de 24 horas tiene que ser una reunión de todas las orinas, ¿ya? Se recolecta toda, no es solamente segundo chorro. Todas las demás muestras sí son segundo chorro. ¿Resuelta su pregunta? Solo orina. Sí, solo orina, no puedes tener deposiciones ni nada, porque la idea es que podamos evaluar la muestra, ¿cierto? Ya. ¿Algo más, chiquilla? Solo orina entra en la prueba. La prueba es el próximo viernes. Entra también deposiciones. ¿Se acuerdan que les había dicho en un principio? Que entra, ¿dónde está tu muestra acá? Acá. Entraba orina, deposición y generalidades de lo que son los exámenes. Y asistencia, toma de muestra, exámenes, sección 12. Ok. ¿Se entiende, chiquillas? ¿Cuándo es la prueba, profesora? El próximo viernes. ¿También establecer el horario para la prueba? Sí. Va con el establecimiento del horario. Ya, chiquillas, las voy a dejar. Les mando muchos cariños, cuídense. Y por favor, chiquillas, participen en el foro. Si tienen dudas, tienen que preguntar, porque de otra forma no puedo ayudarlas. ¿Ok? Pregunten, que yo estoy todos los días y todo el rato mirando el foro. Si no me dejan como en visto y no puedo mirarlas, no puedo resolver dudas. Saludos a todas. Chao, chao. ¿Cómo se usa tampón? Sí. En el caso de que esté con el proceso, sí, se utiliza. Si no, solamente lavado antes de hacer. Chao, chao.